Laura, ¿cómo se te ocurre escribir este texto? ¿Qué es lo que pasa para que de repente digas, voy a hacer un texto sobre Silvia Plath y Anne Sexton? Así, Nada, hablando y además hablando de los temas de los que hablas, porque podías haber elegido, yo qué sé, cualquier otra perspectiva. primero, ninguna voluntad de escribir un biopic ni nada relacionado con ello. O sea, como Ujú. de hecho el propio texto muestra y demuestra, no hay una biografía al uso, no lo es ni pretende serlo. Es más, prácticamente no utilizo ningún verso ni ningún fragmento escrito por ellas porque quiere ir un poquito más para allá. Pues mira, nace primero de la admiración hacia ambas escritoras, de su obra, admiración hacia su obra y después, tirando del hilo, hacia sus biografías. ¿Qué fue antes? Pues la verdad es que no lo sé, porque llevo leyéndolas muchísimos años. Entonces llega un momento en que se convierten en personajes cotidianos en tu mundo de ficción y entonces un día deciden empezar a hablar en mi cabeza, que es por donde empiezan, y un verso leído de alguna de ellas con alguna noticia, aquello se estremece y al entrar en ese conflicto con mi propia biografía empiezan a plantearse o empiezo a plantearme que quizá no estamos tan lejos las unas de las otras, aunque ellas ya no estén y nosotras en principio estemos, ¿no? Entonces, nace también de la madurez, si se puede llamar así, que es ir cumpliendo años como mujer autora feminista y encontrarte con piedras muy similares, salvando las distancias culturales muy concretas, pero Ujú. encontrarte con piedras muy similares con las que se encuentran ellas y que además reflejan en sus obras. Entonces, todo esto hace un mix y un día me apetece darles la voz a ellas para que hablen de nosotras. Y así surge de la inquietud de preguntarme, ¿hemos cambiado o seguimos en el mismo punto que nuestras abuelas? Porque ellas podrían entrar en la generación de nuestras abuelas. Mm. Evidentemente, ellas también por formación no son nuestras abuelas de un entorno rural, son abuelas con una formación excelente o por lo menos con una autoformación, porque realmente Anne Sexton no va a la universidad o va 6 meses hasta que se casa y lo abandona, pero son unas abuelas privilegiadas y aún así se encuentran con un choque social bastante grande. Entonces, bueno, nace de preguntarme eso. ¿Hemos evolucionado o seguimos en un punto similar aunque hayan cambiado las formas? ¿Y qué es el privilegio? Porque, Sí. ¿sabes? O sea, tiene muchas facetas. Háblame de la relación, porque has dicho algo autobiográfico ahí, en el momento en el que todo hace clic. Sí, ¿Qué es pues lo la que te realidad pasa a ti? ¿Qué es lo que... que me canso de ser una joven autora que empieza, ¿no? Y estas maravillosas frases de la emergencia y de las oportunidades a ti que eres joven, pues un día te das cuenta que hasta cuándo se puede seguir siendo joven. ¿No? Que yo haya pasado tiempo a los 30 años, que estoy cansada de que me etiqueten cuando me etiquetan y me dan el honor de ser etiquetada como emergente y que miro hacia atrás y encuentro que mi vida y mi biografía, tanto profesional como personal, está llena de hitos, está llena de reinvenciones continuas y aún así sigo siendo emergente. Mientras que sin querer comparar, pero comparando, veo el paralelismo con las biografías y las trayectorias de otros compañeros que están en diferentes fases, pero que tienen la facilidad de saltar hacia adelante con mucha más tranquilidad y desde luego no preguntándose lo que me pregunto yo, o por lo menos no lo verbalizan. Pero Laura, Entonces, esto hicimos un estudio hace 3 años o así y estaba muy claro, con ejemplos muy prácticos, o sea, en papel, ¿sabes? En papel impreso, que cuando se presenta a un dramaturgo o a un director, el periodista que escribe recuerda qué otras cosas ha hecho esa persona. Entonces, los medios van construyendo la carrera de los hombres, recordando a sus lectores todo lo que ellos han hecho, dónde los han podido ver, todo eso. Cuando en el caso de una mujer, eso no pasa. ¿Sabes?
Claro, claro, pero la deriva es fácil que se vaya hacia lo personal o hacia lo anecdótico. Es decir, a mí me han preguntado, porque claro, el techo supuso como levantó mucho revuelo en el entorno y me preguntaron muchísimo por 1800 veces, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Pero siempre desde lo biográfico y lo anecdótico. Nunca desde qué es lo que te ha llevado a ti como autora a recoger a tomar la mano a estos personajes que además en el entorno hispano ahora por suerte están empezando a ser mucho más reconocidas, pero Anne Sexton ha sido traducida a su poesía, y estamos hablando de Anne Sexton, que es una poeta con suficientes méritos para que no tenga que ser como minusvalorada como una poeta menor, ni muchísimo Ya. menos. Ha sido traducida hace 5 años como mucho, es decir, cuando yo empecé a investigar y a leerla, pues leía muy poquito de ella traducida o tenía que buscarme la vida y hacer la autotraducción de esta manera, ¿no? Silvia sí ha tenido la suerte o la fortuna de poder ser traducida mucho antes y aún así también de ella se destaca principalmente que fueron poetas suicidas, sí, lo Ya. fueron. Pero no nos preguntamos qué llevó más allá de la enfermedad mental, que eso ya evidentemente tiene mucha tela que cortar y muchas discusiones pendientes que lleva a una mujer a caer en determinadas patologías una y otra vez con un perfil concreto. Pero más allá de eso, si nos quedamos en que solo fueron suicidas y no vemos su maravillosa obra, estamos repitiendo el esquema después, generaciones después, como en algo que me puede haber pasado a mí, ¿no? Entonces, es muy sintomático que el patriarcado lo que hace es anular nuestro pasado. Es decir, es el famoso complejo del adanismo, ¿no? De yo creo que por primera vez estoy reivindicando algo para mis congéneres, en este caso para mi género. ¿Por qué? Porque miro hacia atrás o miro a mi alrededor, bueno, por suerte a mi alrededor las redes se están extendiendo, pero miro hacia atrás y me cuesta encontrar la información que me diga, no estás sola, esta genealogía viene de hacia atrás, ¿no? Entonces, por un lado el adanismo y por otro lado que el patriarcado corta los hilos para que tú te sientas una isla y Claro. tengas que estar rato como haciendo llamadas de atención, tendiendo la mano para que alguien te ayude, buscando sobre todo la admiración y el reconocimiento externo. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir o empecé a pensar en que quizá estos personajes podían cobrar forma en una obra de teatro, pues pensé, ¿qué leches estoy haciendo? ¿Por Porque qué? nadie las conoce, ¿sabes? Si nadie las ha leído, porque todo el mundo me decía, sí, Silvia Plath me suena, pero de Anne Sexton no tengo ni idea. Y yo decía, bueno, pues entonces por aquí, lee por aquí. Pero Laura, tú pregúntale a la gente quién se ha leído la poesía adulta de Gloria Fuertes. Ya, bueno, ese es otro caballo de batalla con el que ahora, por suerte, peleamos ¿Sabes? menos, porque claro, evidentemente Gloria ha empezado a ser más conocida como poeta, ya está, ni adulta, ni infantil, ni nada, ni juvenil, o sea, como poeta que tiene desde luego diferentes vertientes. Nada se quedan en... Pero es espectacular, ¿sabes? Vamos a aprovechar este momento, ¿sabes? Para decir, leed la poesía de Gloria Fuertes, ¿sabes? No solo Caperucito Totalmente. con K, que por cierto es una maravilla, ¿sabes? Sino también eso, su poesía de que, ¿sabes? Sí, 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 tiene una poesía entre confesional y social que está muy en esa línea, evidentemente, de sus contemporáneos, pero que ya se le ha relegado a la poesía infantil, además, que ni siquiera utilizando un adjetivo concreto, porque es para la infancia, no infantilizada. Se le ha Claro. infantilizado a ella porque se le ha reducido a un personaje, ¿no? A este personaje de la señora ronca y vestida como un señor, y realmente, más allá de indumentarias y más allá de estéticas, era una gran poeta. No sé, no me Total. atrevo a mirarla, pero desde luego creo que se la puede valorar solamente cuando se conoce su obra, que es un poco lo que nos sucede a nosotras, que y se establecen unos vínculos a través de la biografía o a través de los vínculos que a su vez esa persona tiene. Esta es la novia de, la prima de, No, la que pero es que estudió. además es más fácil, ¿sabes? O sea, encasillarte en algo y tú eres la que ha hecho eso. O tú tienes esta especialidad y a los hombres esto no les pasa, ¿sabes? Tú eres el hombre es su nombre. Entonces, en su nombre, ¿sabes? Como satélites están todas sus habilidades o todos los palos que ha tocado o lo que sea. Tú no. Tú eres esto y has hecho esta cosa y entonces ahora esperamos que todo lo que hagas sea esa cosa, una y otra Efectivamente. vez. Y es Sí, de, pero sin demandar nada más, o sea, una y otra vez estancada en un punto evolutivo, porque tú puedes estar escribiendo, no sé,
teatro con perspectiva de género y que en tu trayectoria a lo largo de los años pues empieces creyendo una cosa y acabes evolucionando hacia otra. Y no pasa nada, porque para eso nos reescribimos y nos resignificamos continuamente. Pero a ellos no les pasa, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, desde el musical hasta... ahora escribo un musical y ahora hago teatro cientifista, no importa. Pero a nosotras se nos pide todo el rato la justificación del por qué estás haciendo esto. Es que te rompieron el corazón, es que odias a los hombres, es que eres feminista. Es que a mí me sale la vulgaridad, ¿no? Y de la zona del barrio obrero dentro, porque al final las fórmulas se repiten una y otra vez y da igual con qué explicación y con qué argumentos teóricos lo utilices. Al final una tiene la sensación de que tiene que ir con el currículum por delante diciendo, mira, he estudiado esto, este programa, no sé cuántos, he hecho esta obra, me han publicado... ¿Para qué? Sí. Es muy complicado situarse. O sea, creo que es importante resituarse, o sea, el re por delante todo el tiempo, porque si tú crees que ya has llegado a un sitio y no te sigues planteando qué hay detrás de esa puerta o de ese techo, pues te quedas y te instalas y dices, bueno, por lo menos he publicado, por lo menos he estrenado, o como ha pasado, y me pasa con algunos compañeras, a mí nunca me han pagado por una obra, o como estás aspirando a cobrar por escribir, y hombre, claro, es que me gustaría, o sea, quiero decir, me gustaría, no, creo que es un derecho cobrar por tu trabajo. Y claro, a nosotras es muy común que nos den la oportunidad de emerger no solamente en la juventud, porque puedes tener 60 años y seguir siendo una emergente. ¿Por qué? Porque sí. El peso del género. Pues, claro, pero es pedir permiso todo el tiempo, es estar pidiendo permiso de una manera o de otra, a través de lo que decimos o de lo que hacemos, y que es algo que además experimentan los dos personajes en su biografía reales, que quizá no aparece específicamente en el techo, aunque sí se habla del tema y sí que vemos algunos momentos de conflicto que les lleva a querer sobresalir por derecho propio y por merecimiento auténtico, ¿no? Y encontrarse todo el tiempo en la barrera del marido, del amigo, del doctor, de quien sea, del entorno y entre ellas mismas, ¿no? Que también a nosotras mismas y entre nosotras muchas veces nos ponemos verdaderos impedimentos porque dudamos. Y como sabemos, yo creo que toda mujer sabe que nos habita la duda y la inseguridad. Eso se puede convertir en una herramienta contra la otra. ¿Por qué? Porque sabemos dónde duele. Venimos con la misma herida que yo creo que se remonta a los orígenes, ¿no? Entonces, esa misma herida sabemos cómo podemos atacar a la otra sin quererlo o a veces intentando no evitarlo. Y eso nos impide también evolucionar. Entonces, entre nosotras, las otras y los otros, por supuesto, que son realmente los que manejan los títeres ahí, cuesta mucho salir adelante, y tanto a Silvia como a Anne les sucedió. Entonces creo que era importante reflejarlo de alguna manera, porque creo que las obras, o por lo menos los textos teatrales, para mí, tienen una responsabilidad muy grande, que es plantear preguntas. Es importante plantear preguntas, no dar las respuestas, ofrecer posibles respuestas, pero que son válidas como podrían serlo otras. Pero plantear preguntas, no quedarse con la situación como algo ya concebido y estable, ¿no? Porque claro, si no evolucionamos y seguiremos siendo emergentes.